Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADA y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Cambio Climático, donde abordaremos la sesión 1 del tema NAMA de Autotransporte Federal de Carga en México. La presentación de la primera sesión del desarrollo de la NAMA estará a cargo de Manuel Rodríguez y Karen Martínez. Manuel Rodríguez es actualmente el director de Enlace y Vinculación de Gabinetes Económico y Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y desempeña la función de coordinador del Grupo de Trabajo de la NAMA de Autotransporte Federal de Carga. Karen Martínez es asesora técnica de la GIZ México y ella trabaja para el componente transporte de carga en el Programa Mexicano-Alemán para la NAMA, PRONAMA. Es ingeniera ambiental por parte del Instituto Politécnico Nacional de México con especialidad en temas de calidad del aire. Tiene experiencia laboral en temas relacionados con cambio climático, transporte sustentable, aprovechamiento de residuos para energías sustentables, monitoreo atmosférico ambiental, emisiones y transferencia de contaminantes. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a los presentadores a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados para no interferir en el desarrollo del webinar. Además, les recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Damos la cordial bienvenida a Karen y a Manuel y damos inicio a este webinar. Karen, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le agradezco mucho a Marcela la introducción. Mi nombre es Karen Martínez. El día de hoy vamos a presentar entre Manuel Rodríguez y yo la primera sesión sobre desarrollo de la NAMA, Autotransporte Federal de Carga. A continuación, les presento una lámina con el contenido que vamos a ir puntualizando en cada minuto en la presentación. Y me gustaría empezar explicándoles un poco qué es la GIZ. La GIZ es una empresa pública del gobierno alemán sin fines de lucro, la cual tiene la función de cooperación internacional para el desarrollo sustentable. Actualmente opera en 130 países y tiene más de 17,000 colaboradores. En el caso específico de México, lleva ya 40 años cooperando en diferentes temas. Principalmente es en la gestión urbana e industrial, la biodiversidad, energía sustentable y cambio climático. Una vez dicho esto, me gustaría contarles que para los proyectos del sector transporte, la GIZ en el mapa que les muestro lleva diferentes proyectos y programas enfocados no solo a transporte de carga, sino movilidad, transporte no motorizado, entre otros temas. Ustedes lo pueden ver ahí. A continuación vamos a empezar el tema que nos atañe, que es qué es una NAMA y cómo está compuesta la NAMA de autotransporte de carga. Para esto le voy a ceder la palabra a mi compañero Manuel Rodríguez, quien él va a continuar. Buenos días a todos, a todas. Me presento, gracias por la presentación, Marcela. De nuevo me presento, mi nombre es Manuel Rodríguez, soy director de Enlace aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y durante un poco más de 3 años el coordinador del grupo de trabajo de la NAMA, el cual se encuentra integrado el grupo por expertos técnicos en la rama de transporte de carga. Entonces, lo que voy a hablar el día de hoy es algo que me parece muy importante, debido a que contextualizará lo que dirán mis compañeros el día de mañana jueves y el día de pasado mañana viernes. Y se refiere a cómo nació la NAMA, a qué propósito respondió su nacimiento y cómo se construyó
a lo largo de estos 3 años esta acción de mitigación. ¿Qué retos tuvo? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Y qué asuntos quedaron pendientes? Y si me permiten, ¿qué lecciones aprendimos los integrantes? Por lo menos este punto será tratado desde la óptica de la coordinación del grupo y que tal vez pudiera ser de interés para todos ustedes. En suma, este webinar pretende o aspira a ser de utilidad a todos aquellos que pretendan coordinar las acciones de una NAMA. Miren ustedes, México inicia el desarrollo de las NAMAs más o menos a partir del 2011. Estas acciones de mitigación tienen como referencia diversos programas federales. Por ejemplo, se desarrolla una NAMA de vivienda nueva orientada al desempeño integral de la vivienda y que tenía como referencia los programas de hipoteca verde y Esta es tu casa. Otro ejemplo es la NAMA para pequeñas y medianas empresas orientada a la eficiencia energética de las pequeñas y medianas empresas y que tenía como referencia el programa federal, Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial. Es decir, las NAMAs en un inicio aquí en México no se iniciaron de forma directa, sino que eran acompañadas o acompañaron más bien a programas federales ya existentes. Así las cosas, para finales de 2011 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó diversas gestiones ante la GIZ para que apoyara una NAMA para el autotransporte federal de carga orientada al hombre camión y al pequeño transportista. El hombre camión aquí en México se le concibe como aquel individuo, aquella empresa que tiene 1 a 5 camiones y el pequeño transportista de 6 a 30 unidades. Teniendo como referencia esta NAMA, esta acción de mitigación tuvo como referencia en principio el programa de chatarrización, que oficialmente se llama programa de sustitución vehicular, y el programa de financiamiento que lo lleva una empresa de una banca de segundo piso que es Nacional Financiera, para la adquisición de unidades nuevas y seminuevas. Más adelante, en el transcurso de la NAMA, a los pocos días de haberse integrado el grupo de trabajo, se integró un tercer programa, el programa de transporte limpio, que lleva la Semarnat. La GIZ, en este contexto, la GIZ nos informó más o menos a principios de 2012 que el programa había sido aprobado, el financiamiento había sido aprobado, y en marzo del 2012, de ese mismo año, se iniciaron formalmente los trabajos de la NAMA. Bien, la importancia del transporte de carga de México se puede observar en la lámina, y la cual es muy ilustrativa y creo innecesario repetir la información ahí plasmada. La lámina la lámina anterior, por favor. A ver. Esta lámina. En mi opinión, creo que es importante resaltar que en México el 80% de las mercancías se mueve por tierra, es decir, por transporte federal de carga, y que el hombre camión y el pequeño transportista poseen en conjunto alrededor de 420,000 vehículos, es decir, aproximadamente el 60% del total de este tipo de unidades. Un último dato que es representativo es la antigüedad del parque vehicular de transporte federal. Es de 17 años. El de nuestros principales socios comerciales con los cuales tenemos un tratado de libre comercio, es decir, con Estados Unidos y Canadá, es aproximadamente de 5 o 6 años. Las consecuencias de la antigüedad del parque vehicular en México de este tipo de transporte se pueden adivinar fácilmente. Inseguridad vial, alta contaminación, entre otras cosas. Ahora bien, tomando todo lo que he dicho como contexto, intentaré desarrollar una respuesta a la primera pregunta que planteé al inicio de la sesión. ¿Cómo nació y cómo se construyó a lo largo de estos más de 3 años la NAMA? Bien, ¿a qué propósito respondió el nacimiento de la NAMA? Esta es una pregunta fundamental, entre otras cosas, por la definición de lo que es una NAMA. Miren, una NAMA está definida por el Centro Mario Molina como aquellas acciones voluntarias dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en países de desarrollo. Dichas acciones son apoyadas y habilitadas por tecnología, financiamiento y construcción de capacidades.
Aquí en la lámina podemos ver que dice la NAMA no se refiere a una acción de mitigación concreta, sino a las acciones que posibilitan una acción de mitigación específica, la cual sería el objetivo del mismo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, como veremos un poquito más adelante. Miren ustedes. El programa de chatarrización consiste, grosso modo, en otorgar un incentivo fiscal al dueño de la unidad para la compra de una unidad nueva o seminueva por chatarrizar. Pero este programa tenía muy poca participación del hombre camión y del pequeño transportista. La respuesta al porqué de esta situación es fácilmente adivinable. El incentivo fiscal era muy poco atractivo en relación con la deuda que el hombre camión o el pequeño transportista adquiría en la compra de una unidad nueva o seminueva. Sin embargo, no había un estudio que respaldara esta intuición. Aquí se hace indispensable hablar de cómo se incrementa un incentivo fiscal aquí en México. Miren ustedes, aquí en México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia del Poder Ejecutivo, es la encargada de presentar al Congreso de la Unión, Poder Legislativo, el presupuesto de egresos para un determinado año, el cual incluye los incentivos fiscales de todo tipo. Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Congreso de la Unión, para poder valorar un incremento a un incentivo, tienen que estar respaldados por un estudio que demuestre tal necesidad. Entonces, y ante esta situación, el propósito del grupo de trabajo de la NAMA fue doble. Por una parte, era realizar un estudio que demuestre por qué no participa el hombre camión y el pequeño transportista en los incentivos fiscales. Esto como respaldo, como fundamento para presentar al Congreso de la Unión un proyecto de incremento del incentivo fiscal. Y por la otra, era incluir la variable de medio ambiente, concretamente de mitigación de gases de efecto invernadero, en el programa de chatarrización. Para este último punto, se invitó a participar al grupo de trabajo a la Semarnat, concretamente a la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire, la cual lleva un programa que es de alguna manera complementario, denominado transporte limpio, y que tiene como objetivo hacer más eficiente el transporte de carga y de pasajeros a través de la adopción de estrategias, tecnologías y mejoras prácticas que reduzcan el combustible, el uso del combustible y las emisiones contaminantes. Bien, la pregunta es entonces, ante esta situación y estas acciones, ¿en dónde queda la acción de mitigación por la cual se define la NAMA? Fue entonces que el grupo de trabajo decidió que la NAMA estaría compuesta por todas las acciones del grupo de trabajo para la construcción de capacidades y para influir en los programas existentes con el propósito de que los mismos incluyan la variable de medio ambiente en sus acciones. Con ello, estaríamos contribuyendo a la creación de condiciones propicias para la implementación de las acciones en forma directa. Es decir, la NAMA en un principio, para la NAMA en un principio la mitigación era una especie de co-beneficio. Un co-beneficio que se vería reflejado tal vez a mediano o a largo plazo, pero sería un co-beneficio. Lo importante es establecer esas condiciones para hacer la acción de mitigación. Esta definición sería el primer mensaje que yo quisiera transmitir. No sé las condiciones específicas de cada país donde están ustedes, pero en nuestro caso, el desarrollo de la NAMA sirvió para crear condiciones para implementar acciones de mitigación y no realizar una mitigación de forma directa. Condiciones de mitigación que estaban establecidas en una primera instancia por los programas existentes. Ahora bien, una pregunta que está ligada a la anterior. ¿Cómo se construyó la NAMA? Es la que ahora intentaré responder. Para comprender la respuesta debo decir lo siguiente. A partir del 2009, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático se vuelven obligatorias para la Administración Pública Federal, la cual está integrada por alrededor de 17 secretarías de Estado, a través del Programa Especial para el Cambio Climático 2009-2012. Estas acciones están lideradas por otra dependencia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes concentra todos los modos de transporte, aviación, marítimo, terrestre por carretera y ferroviario. Las acciones de mitigación y adaptación son claramente una acción transversal
por lo cual se decidió que fuera un área, una unidad administrativa de la propia Secretaría que no, que estuviera desvinculada de acciones sustantivas, la cual pudiera coordinar todas las acciones de mitigación de la Secretaría. Fue entonces que fue designada la Dirección General de Vinculación, dirección a la cual yo pertenezco, la encargada de coordinar al interior de la Secretaría las acciones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, responsabilidad que cayó en mi dirección. En este contexto, debo decir que la coordinación de las acciones de la NAMA se realizó desde la Dirección General de Vinculación, área que, como ya ustedes lo podrán adivinar, no tiene a su cargo ninguna acción de mitigación o de adaptación de forma concreta, pero tiene la obligación de tener una visión global del sector en esta materia. Este sería el segundo mensaje que yo quisiera transmitir. La coordinación de las acciones de la NAMA se realizó desde un área no técnica. Con este antecedente, la Dirección General de Vinculación formó y lideró un grupo de trabajo integrado fundamentalmente por la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual tiene a su cargo el programa de transporte limpio, y la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, que tiene a su cargo coordinar a nivel federal las acciones relacionadas con el cambio climático. Mención aparte es la participación y apoyo técnico y financiero de la GIZ, la cual indudablemente también participó dentro de este grupo de trabajo. Aquí en la lámina se ve cómo el color verde claro están las direcciones generales que participaron en un inicio dentro de este grupo de trabajo. La construcción de la NAMA inició con una serie de reuniones para homologar un punto de partida y una meta a lo que se quería o se pretendía alcanzar, además de cómo se tenía que hacer. Esta visión fue enriquecida con un primer taller en el cual se recibieron opiniones de personas involucradas en el sector acerca de los 3 puntos antes mencionados. Como consecuencia del taller, se decidió realizar 4 estudios que fueron encargados a otros tantos despachos de consultores. El primero, un estudio para identificar la bibliografía existente de las NAMA de autotransporte federal de carga, de autotransporte de carga, no en general. El segundo fue un estudio internacional para identificar la experiencia de otros países en el tema que nos ocupa. El tercero, un estudio de diagnóstico que servirá como una especie de radiografía para ver las condiciones del subsector de hombre, camión y pequeño transportista. Y el cuarto, un estudio de MRV, de medición, reporte y verificación, que nos permitiera saber cuáles son los elementos con los cuales se contaba para este rubro, además de desarrollar una calculadora para los programas existentes. Así las cosas, un tercer mensaje que quisiera transmitir es que la visión del grupo de trabajo sobre los pasos a desarrollar fue enriquecida por los integrantes y estudiosos del sector antes de iniciar los trabajos formales de la propia NAMA. Bien, a lo largo de estos 3 años se realizaron otras acciones que en su momento el grupo de trabajo consideró que eran importantes. En suma, estas acciones se orientaron a 5 aspectos que consideramos muy importantes. El primero fue aportar elementos para negociar ante las autoridades el incremento al incentivo fiscal para la chatarrización. El segundo fue aportar elementos para mejorar las condiciones de financiamiento para la adquisición por parte del hombre camión y pequeño del transportista de unidades nuevas o seminuevas a través de la mejora del esquema de garantías. El tercero fue motivar las acciones para la profesionalización del hombre camión y pequeño transportista a través de los programas de capacitación tanto de la Dirección General de Autotransporte Federal y el programa de transporte limpio de la Semarnat. El cuarto fue apoyar las acciones para actualizar el decreto por medio del cual se establece el límite máximo de emisiones para las unidades de transporte de carga, la cual pasa necesariamente por la mejora de la calidad del combustible para este tipo de unidades, pasando de un diésel a un diésel de ultrabajo azufre. Y por último, fue construir una calculadora que permite estimar la mitigación de gases de efecto invernadero para la chatarrización y renovación del autotransporte federal de carga.
En esta serie de webinars se abordará el financiamiento que se encuentra en negociación con el GEF para la capacitación y profesionalización del hombre camión y pequeño transportista. Además que se abordará, por ejemplo, el día de mañana la calculadora que forma parte del EMRD. Sobre los temas de incremento al incentivo fiscal, comunico a ustedes que la Dirección General de Autotransporte Federal logró a partir de este año se incrementara el mismo. Además que se logró establecer un mecanismo para la mejora de las garantías, es decir, para mejorar las condiciones en las cuales un hombre camión o pequeño transportista puede adquirir una unidad nueva o seminueva. Algo muy importante que debo decir, y es que en referencia a los 5 aspectos que antes he mencionado, en cada uno de ellos se utilizó las siguientes palabras: aportar, motivar, apoyar, etc. Se refiere que en nuestra experiencia, y esto sería el cuarto mensaje que quiero comunicar a ustedes, los trabajos que realizó el grupo de trabajo nunca sustituyeron ni pretendían hacerlo el trabajo sustantivo de cada una de las áreas que integran el grupo de trabajo. Me explico. Como mencioné en un inicio, las acciones del grupo de trabajo estaban contextualizadas por los programas ya existentes, como el de chatarrización o el de transporte limpio. Esto significaba que cada una de las unidades administrativas que tenía a su cargo estas responsabilidades, tenían que ejercerlas con o sin NAMA, es decir, la de GAF, con o sin NAMA, tenía que, entre sus funciones, mejorar el esquema de financiamiento y incrementar el incentivo fiscal. La Dirección General de Gestión de Calidad del Aire también tenía entre sus obligaciones difundir el programa de transporte limpio de manera tal que el hombre camión y pequeño transportista puedan ser beneficiarios del mismo. La Semarnat también tenía entre sus obligaciones actualizar el decreto en el cual se establecen los límites máximos de emisiones, con o sin NAMA. Pero algo muy importante, fue en el contexto de la NAMA donde se lograron este tipo de acciones. Es decir, el grupo de trabajo nunca sustituyó las acciones que por ley tenían que hacer las unidades administrativas, por ley, por reglamento, por encargo oficial. Pero sí, y eso es mi visión, es la visión del grupo de trabajo, aligeró la carga de trabajo o facilitó estas acciones. Por otra parte, les quiero comentar que todas esas acciones, que grosso modo he tratado de sintetizar, llevaron más de 3 años. Muchos, tal vez demasiado tiempo. Tal vez lo pudiéramos hacer en un tiempo más corto. Esto trajo como consecuencia que prácticamente todos los integrantes del grupo de trabajo original, por razones laborales, emigraron a otras entidades de la administración pública, o se fueron del sector privado, o por razones personales se retiraron a su vida privada. La única persona que ha permanecido en el grupo de trabajo desde su inicio fue el de la voz, soy yo. Esta situación implicó que cada nuevo integrante que se incorporaba matizara con una peculiar visión los trabajos de la NAMA, con su peculiar visión. Entonces, un quinto punto que quisiera transmitir es que una NAMA no debe durar mucho tiempo, tal vez 1 año o menos de 1 año. Yo creo que todos los integrantes originales deben tratar de concluir las acciones de la NAMA. Así tendrán un producto muy homogéneo. Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales retos que tuvo la NAMA? Fueron muchos, pero me voy a referir a uno que resultó clave. Ninguno de los integrantes tenía experiencia previa en la participación en una NAMA. Es más, y es justo decirlo, pocos estaban enterados, al menos por bibliografía, de lo que era una NAMA. Esto fue muy, muy importante al inicio de nuestros trabajos. No sabíamos exactamente cómo iniciar una NAMA y nadie tenía la experiencia en las mismas. Este reto marcó definitivamente el rumbo de trabajo de la NAMA. Tal vez con la experiencia que ahora hemos adquirido haríamos las cosas de manera distinta, pero el caso es que fue así. Gracias al entusiasmo de cada uno de los participantes, los originales y los que se fueron incorporando, es como se pudo salir avante con las acciones de la NAMA. ¿Qué es lo que se logró y qué asuntos quedaron pendientes? Pues bueno, se logró lo que ya señalé hace unos momentos, aportar elementos para el incremento del incentivo fiscal,
cosa que ya se logró. Para el financiamiento de un programa de capacitación para profesionalización del hombre camión y pequeño transportista, etcétera. ¿Qué quedó pendiente? Pues bueno, tal vez ejecutar la acción misma de mitigación, es decir, implementarla. Esto es parte de las recomendaciones que el grupo de trabajo realizará el próximo 25 de noviembre cuando se haga entrega oficial de los resultados de la NAMA ante las autoridades correspondientes. ¿Qué lecciones aprendidas? Bueno, aquí solo puedo hablar desde el punto de vista de la gestión administrativa. Ya tal vez el día de mañana Georg y el día de pasado Judith hablarán desde su punto de vista. Pero desde mi punto de vista, la primera, ya la mencioné, es el tiempo de construcción de una NAMA. La segunda es que lo relativo a los especialistas o a los despachos de consultoría. Nosotros encargamos muchos trabajos a despachos que decían especializados. Y miren ustedes, no todos los despachos tenían la experiencia y el profesionalismo que decían tener en un principio. Y esto trajo como resultado, como consecuencia, que la entrega de trabajos a veces de no muy buenos resultados y en los tiempos establecidos para ello. Un tercer punto, una tercera lección aprendida es la que ya también mencioné y se refiere a la rotación de integrantes del grupo de trabajo como consecuencia de la duración del tiempo de la NAMA. La cuarta, y no por eso menos importante, es que el coordinador del grupo no es un experto técnico, como lo fue mi caso. No debe ser un protagonista en este sentido, no debe ser un protagonista, sino más bien su trabajo debe ser muy discreto, para que fluyan, para que los expertos puedan desarrollar su trabajo. Es ahí donde puede ser o se utilizaría la palabra facilitador. Bien, creo que pudiera seguir hablando, pero creo que esos son los puntos más importantes. La idea fue transmitir cómo un grupo de trabajo sin experiencia desarrolla una NAMA y cuáles fueron los retos que enfrentamos y cómo se resolvieron. Insisto y yo creo subrayar, si tal vez lo haríamos de forma muy distinta a lo que si en estos momentos nos hubieran encargado del mismo trabajo, ya con la experiencia. Pero el caso es que fue así, y los resultados creo que saltan a la vista y creo que fueron resultados muy positivos. Karen a continuación hablará un poquito más del diseño técnico de la NAMA y a lo mejor seguramente complementará algunas de las cosas que he comentado. Estoy a sus órdenes después de lo que diga Karen para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Manuel. La visión que da Manuel es bastante completa respecto a todos los trabajos y el desarrollo que se generó estos últimos 3 años para el diseño técnico de la NAMA Transporte. Fue mucho trabajo e integración de muchísimos conceptos entre todos los integrantes del grupo de trabajo. Y para esto, pues, llevamos etapas en diferentes niveles. En esta lámina, como ustedes pueden ver, la primera etapa, que fue también como Manuel ya lo mencionó, se hizo una investigación actual del sector de autotransporte federal de carga, en específico orientado hacia el hombre camión y pequeño transportista, ya que en un inicio no se tenían muy claras las características específicas del subsector, ni tampoco datos duros que nos pudieran orientar hacia qué tipo de acciones o medidas serían las adecuadas para la NAMA. En este sentido, una vez que se recibieron los resultados de estos estudios, se empezó a trabajar en las siguientes 3 etapas, que fue el desarrollo de acciones de mitigación a través de la definición para la mejora de los programas existentes, es decir, el programa Transporte Limpio, el esquema de hecho aterrización y el programa de renovación, para que estos fueran más atractivos para los hombres camión y pequeño transportista, ya que la mayoría de los participantes en estos programas eran empresas grandes y medianas y no involucraban a los hombres camión y a los pequeños transportistas. Esto derivado de diferentes situaciones que padecía el subsector. Y bueno, después también otro de los temas a definir era incorporar la eficiencia energética dentro del diseño de la NAMA,
ya que la mayoría de los programas, sobre todo el programa de transporte limpio, está orientado a esto, a la reducción del consumo de combustible y por ende a la reducción de gases efecto invernadero y contaminantes criterios. La siguiente etapa transversal que se fue desarrollando fue las herramientas de cálculo para la medición, reporte y verificación, que es el MRV. Aquí se desarrollaron diferentes calculadoras y también se analizó las calculadoras existentes. Por ejemplo, el programa Transporte Limpio, ellos actualmente manejan una herramienta llamada FLIP, en la que evalúan el desempeño ambiental de las flotas de carga de empresas transportistas que se inscriben voluntariamente. Para la parte del programa de chatarrización y renovación, en este caso no se contaba con un sistema de medición, reporte, verificación, ya que en sus inicios este programa no tenía ningún objetivo medioambiental ni de reducciones contaminantes, por lo que fue necesario desarrollar una herramienta que nos permitiera estimar y calcular cuáles son las toneladas de CO2 mitigadas a través de la chatarrización y la renovación. Después continuamos con el desarrollo de esquemas de financiamiento. Aquí principalmente lo que se hizo fue identificar necesidades. Primeras necesidades para que los programas existentes pudieran llegar a hombres, camión y pequeños transportistas, quienes tienen las unidades más antiguas y también tienen menos posibilidades financieras de adquirir nuevas. Entonces, en este sentido, se trató de dar apoyo e información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pudieran incrementar el estímulo fiscal para la chatarrización y renovación. Y también, en segundo lugar, también se orientaba a financiar propuestas de financiamiento para el futuro, es decir, para la implementación de las acciones de la NAMA en específico. Como etapa quinta tenemos la evaluación. Aquí fue un poco hacer un recuento entre todo el grupo de trabajo de todas las acciones y actividades que se llevaron a cabo durante estos últimos años, resumiendo los logros y definiendo también los siguientes pasos para la implementación. Y en la etapa 6, en la implementación de las mejoras a los programas de aplicación del MRV, bueno, Manuel también lo mencionó bastante. Durante el proceso del desarrollo de la NAMA se fueron suscitando diferentes acciones transversales a la NAMA, por ejemplo, la actualización de la normatividad en materia de contaminantes, el aumento de estímulos fiscales para el programa de chatarrización y renovación, entre otros. Y así las cosas, se lograron definir 3 intervenciones o 3 acciones de mitigación para esta NAMA de autotransporte federal de carga. La primera de ellas, pues, es la modernización de la flota del autotransporte de carga, la cual consiste, bueno, esta nace a partir de chatarrización y renovación, y en lo que se pretende es mejorar y apoyar las políticas existentes para complementarlas dentro de una acción de mitigación. En la segunda, que es la capacitación para la profesionalización del hombre camión y del pequeño transportista, bueno, esta involucra diversos temas, ya que durante el desarrollo de la NAMA se vio la necesidad de que los operadores que actualmente llevan toda la parte de transporte de carga necesitan una actualización y también un monitoreo constante sobre la actividad, por ejemplo, la conducción eficiente, el manejo de la logística integral, el control del combustible, el mantenimiento de las unidades y la selección vehicular, ya que todos estos aspectos involucran que el operador tenga una conciencia de todo el vehículo y de todas las ventajas que le representa tener una buena conducción eficiente dentro de la empresa, ya que esto también representa muchos ahorros económicos al interior de la empresa. Y pues vimos, a partir de proyectos pilotos con empresas transportistas, hombres, camiones y pequeños transportistas, que todavía hay mucho trabajo que hacer y esta podría ser una muy buena alternativa para la NAMA.
La tercera acción de mitigación pues es la incorporación de tecnologías para el ahorro de combustible. En esta lo que se pretende es fomentar la implementación de tecnologías exteriores a las unidades para ser más eficientes, es decir, por ejemplo, la parte aerodinámica de las unidades, ahí se tienen significativos ahorros y actualmente en México hay un área de oportunidad muy grande. Otro punto puede ser la parte de llantas para regular la presión de las llantas y así aumentar también la eficiencia de los vehículos. Y entre otras tecnologías que actualmente existen en el mercado que tienen diferentes ventajas, no solamente de ahorro de combustible, sino también de control de emisiones contaminantes. Estas dos últimas acciones de capacitación para la profesionalización e incorporación de tecnologías para el ahorro de combustible nacen a partir del programa Transporte Limpio, ya que esas estrategias son las que promueve el programa a sus agremiados dentro de las empresas para que se incentiven y puedan adoptar estas medidas y mejorar así la eficiencia y formar parte de este programa. Ahora les voy a comentar un poco sobre los trabajos que se realizaron para cada una de estas acciones de mitigación y los trabajos que se proponen en un futuro para la implementación, ya que muchos de ellos son temas transversales que se llevan con diferentes instituciones y actores involucrados, entonces es importante hacer esta diferencia. Para la parte de modernización de la flota de autotransporte federal de carga, durante el desarrollo de la NAMA se dio a cabo el decreto para fomentar la renovación del parque vehicular del autotransporte, en donde se aumentó el incentivo hasta un 60%. Este está condicionado, la mitad debe de ir orientado para vehículos de hombre, camión y pequeño transportista, y anualmente se pretenden financiar 6,000 unidades. Después está la implementación del mecanismo Paripax. Este fue desarrollado por la SCT, Nacional Financiera y Hacienda, el cual es una garantía financiera, un estímulo financiero que se le da a los hombres camión y a los pequeños transportistas en específico, donde se les apoya con el 80% del valor de la unidad para que ellos puedan renovarla. Y el segundo es una actualización en una normatividad mexicana, que es la NOM 044, la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes para vehículos pesados a diésel. Esta normatividad actualmente existe. La actualización ahora depende de que se va a migrar de una tecnología Euro 4 a Euro 6, lo que va a reducir significativamente toda la parte de contaminantes estéreo como los NOxes, las partículas, el carbono negro, entre otros. Aquí cabe señalar que esta actualización depende mucho del suministro de diésel y trabajo en azufre en México. Ahorita la Semarnat, junto con un grupo de expertos de diferentes secretarías, están llevando a cabo las decisiones pertinentes para asegurar el suministro junto con la industria automotriz que debería de suministrar estos vehículos a partir de 2018. Y queda pendiente y se queda como una propuesta de la NAMA también trabajar en una normatividad de eficiencia energética para vehículos pesados, ya que actualmente no se cuenta con una de estas en México y sería sumamente importante definir estas variables y parámetros de eficiencia energética que debería de contar cada vehículo que circula. Después también vemos necesario que podría ser un buen incentivo hacer el financiamiento por la renovación de la flota para los vehículos que cumplan con los nuevos estándares de la NOM 044. Esto sería orientado principalmente a los hombres también y los pequeños transportistas que carecen de recursos suficientes para poder financiarlo. Y bueno, hemos visto también que el cambio tecnológico pues también va a incrementar un costo, entonces ese costo marginal es el que se pretende financiar y apoyar. Y finalmente también hemos estado trabajando este último año
con gobiernos locales para la implementación de ecozonas. Las ecozonas son zonas de bajas emisiones que vienen desde ciudades y municipios. Aquí vemos una gran ventaja, ya que esto se regula a través de los gobiernos locales y ellos pueden reglamentar y poner condiciones específicas para la circulación de cada tipo de vehículo, entre ellos los vehículos de carga. Aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal existe un programa que se llama Hoy No Circula, que controla la circulación de los vehículos a través de hologramas que cumplen con estándares ambientales específicos. Entonces, a partir de este tipo de mecanismos, se pretende también llegar al transporte de carga, que también afecta muchísimo la flota vehicular local y la circulación en las ciudades y, por supuesto, la contaminación. Para la parte de capacitación, para la profesionalización del hombre camión y pequeño transportista, se llevaron a cabo 2 pilotos. Uno fue capacitar a empresas hombres camión en conducción técnico-económica. Aquí vimos que hay muchísima área de oportunidad. En la mejora que existe entre el antes y el después es bastante significativa, es hasta de 20% de ahorro de combustible, por lo que es importante generar la infraestructura necesaria para poder llegar a toda la flota federal y a los operadores. Después también hicimos un piloto en diagnósticos energéticos, esto con el objetivo de identificar cuáles son las principales áreas de oportunidad a nivel de empresa de transporte de carga para poder reducir las emisiones contaminantes. Aquí vimos 3, que son la conducción técnica económica, el mantenimiento y la logística. Estos son temas muy elementales y también de muy bajo costo que las empresas pueden adoptar y mejorar al interior para poder reducir las emisiones. Como parte de estos 2 puntos, se desarrollaron diferentes acciones transversales. Una de ellas también fue a partir de la SCT. Ellos actualmente, para otorgar las licencias a nivel federal a los conductores, tienen que pasar por una capacitación. Actualmente se llamaban programas mínimos de capacitación. El año pasado hicieron una actualización e incorporaron temas de eficiencia energética para los operadores. Es decir, que se logró avanzar un poco en este punto, ya que, por ejemplo, para los operadores de pasaje, ellos sí llevan un contenido muchísimo más amplio en temas de eficiencia energética y conducción técnico-económica que los de carga, y vemos que es necesario para los dos, ya que los dos circulan en las mismas carreteras y los riesgos de accidentes y seguridad vial pues son los mismos. Entonces, se mejoraría muchísimo si esto pudiera implementarse y mejorarse en el futuro también. Y para esto también desarrollamos un video didáctico en conducción técnico-económica orientado a los operadores de transporte de carga. Dentro de las propuestas que se tienen para la profesionalización, pues está la creación de una red nacional de capacitación a través de una plataforma en línea en donde todas las instituciones que están involucradas en estos temas, como la SST, la Semarnat, CONUE, Instituto Mexicano del Transporte, entre otros, puedan subir su información y para los transportistas y que ellos puedan acceder a estas capacitaciones de manera fácil, clara y también en línea, que no les represente a lo mejor un costo adicional o tiempo invertido para asistir en un lugar físico a estas capacitaciones. También se pretende desarrollar un programa de evaluación y seguimiento de las capacitaciones, ya que esto es muy importante, ya que si no se tiene un seguimiento constante en las capacitaciones, pues lógicamente se pierde esta enseñanza y todas las estrategias para ahorrar combustible se van reduciendo. Y después es necesario también el desarrollo de material didáctico y guías técnicas, estas orientadas a los diferentes tipos de transporte y también de edades dentro de los operadores, ya que vimos que no es igual para todos. Aquí es necesario
desarrollar material específico para cada tipo de operador. Otra propuesta es una estrategia de difusión, ya que dentro de los estudios iniciales que se llevaron en la NAMA, resultó que muchos de los operadores de autotransporte no conocen los programas ni saben de qué tratan. Es decir, no hay una información ni una difusión de todo lo que existe para ellos y no se está aprovechando por ende. Y finalmente, otra propuesta es una licencia verde, que esto tiene que ver mucho también con los gobiernos locales, que ellos designen, que pongan algún sistema o alguna medida obligatoria a los transportistas para que, por decir, puedan capacitarse para obtener la licencia verde, tener un certificado de capacitación en conducción técnico-económica o quizá tener aditamentos tecnológicos para la reducción de emisiones, entre otras medidas. Y finalmente, para la incorporación de tecnologías para el ahorro de combustible, aquí realizamos un cálculo para estimar los costos-beneficios por la inversión en este tipo de tecnologías. Esto orientado a los hombres camión y pequeños transportistas, ya que muchos de ellos no le ven ventaja en hacer la inversión en una tecnología quizá aerodinámica o para las llantas, debido a que tienen a lo mejor y otras necesidades. Entonces, aquí con esta herramienta lo que pretendemos es mostrarles cuál es el costo-beneficio, cuándo tienen ellos el retorno de la inversión y de que realmente no es una pérdida, sino una ganancia. Y también apoyamos haciendo un video promocional del programa Transporte Limpio, el cual también incentiva y promueve todas las medidas anteriormente descritas. Dentro de las propuestas para la implementación en la incorporación de tecnologías está la creación de un fideicomiso para financiar paquetes tecnológicos. De esto se hablará más adelante también en la presentación del viernes sobre financiamiento de la NAMA y también el financiamiento a través de operadores financieros nacionales. Estos temas se van a ir desarrollando más adelante en los siguientes webinars que ustedes van a poder escuchar el día de mañana y pasado mañana, sobre todo la parte de financiera, ya que, por ejemplo, para la capacitación, la parte propuesta que se señala en estos puntos, ustedes vamos a poderles describir en qué consiste cada uno de ellos y cuál es el planteamiento que tenemos de financiamiento, ya que tenemos una noticia buena de que vamos a recibir un fondo para la implementación de estas propuestas. Ahora les quiero mostrar, a partir de todo lo determinado, cuál sería el potencial de mitigación de gases de efecto invernadero asociado a cada una de estas acciones. Bueno, no se alcanza a ver la etiqueta de la figura, bueno, de la línea amarilla, pero eso se refiere a la modernización de la flota considerando ya la norma 044. La parte morada se refiere a la conducción técnico-económica, ya que por el momento es la que tenemos hasta ahorita estimada y medida. Una vez que se desarrolle la plataforma, pues se pretende también calcular el potencial de mitigación por las otras medidas. Y finalmente está el de ahorro de combustible a través de tecnologías eficientes. Entonces, acumuladas vemos que pues el potencial es bastante prometedor. Sin embargo, pues esto representa del total del universo de la flota de transporte de carga, pues un 5%, a lo mejor y no suena tan impresionante, pero es parte de esta NAMA, pues es justamente que haya una réplica, no nada más a nivel local, sino nacional. O sea, una vez que se vayan conociendo todas estas iniciativas, se vayan sumando más y esto vaya creciendo. Manuel ya habló un poco de las lecciones aprendidas, en particular para el caso de la NAMA Transporte. Sin embargo, veo conveniente de especificar unas más generales que son súper importantes para las personas que a lo mejor ya están pensando en desarrollar una NAMA en su país. Tener muy en cuenta estas visiones, que son la estrategia, la cooperación, la conducción, los procesos y el aprendizaje y la innovación. Solo voy a hablar de alguna de ellas para no extenderme tanto, pero si ustedes tienen alguna pregunta en específico, no la pueden hacer. Un ejemplo es la vinculación y alineación a los objetivos gubernamentales, por ejemplo.
Esto pues parte con base de los objetivos de la política de cada país. Es decir, que las NAMAs se integren a los objetivos de cada una de estas políticas. Tal es el caso, por ejemplo, de las NAMAs que aquí se desarrollan en México. La NAMA Transporte en específico, parte de programas existentes del gobierno federal que ya que ya están implementados y están operando. Entonces, lo que en la NAMA se trata es como de vincular qué más hace falta, cómo mejorar las políticas, de qué manera trazar esos objetivos en conjunto para que México pueda seguir apoyándola y llevando los procesos adecuados. Entonces, para esto es necesario un apoyo a las políticas públicas relacionadas a la NAMA. Esto es una parte complementaria muy importante que se tiene que considerar, ya que muchas veces existe normatividad vigente, pero a lo mejor no es la apropiada para los objetivos que tienen los programas en temas de cambio climático. Por ejemplo, aquí se pueden mejorar muchas cosas. Tal es el caso de la norma 044, que se pudo hacer una actualización, y esto va a representar un cambio muy importante. También está la parte de la cooperación, la comunicación y la vinculación entre los factores clave. En nuestro grupo de trabajo, Manuel también ya lo mencionó, fue un grupo interdisciplinario, ya que estaba compuesto por diferentes actores de diferentes sectores involucrados, la parte energética, la parte de cambio climático, de calidad del aire, de transporte de carga, de desarrollo de capacidades, entre otros, ya que notamos que cada uno de ellos tenía diferente trabajo desarrollado en cada especialidad. Entonces vimos conveniente formar un grupo en donde se vinculara toda esa información para hacer propuestas reales y alcanzables en el futuro. Esto también se da a través de los mecanismos de cooperación con nuevos actores, que involucra a lo mejor durante el desarrollo de la NAMA no se tenían bien claros hacia dónde iba la NAMA, cuáles iban a ser las acciones, a qué iba a estar orientada más. Solo se tenía el concepto general de mitigar gases de efecto invernadero con enfoque a hombre, camión y pequeño transportista. Entonces, a través de esta cooperación con nuevos actores, se fueron delimitando estos esfuerzos y definiendo mejor cada una de las acciones. Después está la parte de conducción, la importancia de la apropiación de las NAMAs. Esto también es muy importante. GISAT estuvo apoyando financieramente en el desarrollo de la NAMA a través de estudios, proyectos pilotos, de desarrollo de capacidades, entre otros. Sin embargo, es muy necesario siempre llevar todos estos estudios y todos estos trabajos de la mano con el gobierno federal, que son los responsables y ellos tienen que apropiarse de la NAMA para poderle dar continuidad en el futuro. Que haya un equilibrio entre los beneficios de mitigación y el desarrollo. Todas las NAMAs deben de tener no solamente un beneficio directo de reducción de gases de efecto invernadero, sino también co-beneficios que apoyen también la parte social del sector, que apoyen no solamente a mitigar, sino a generar un desarrollo sustentable en los sectores, mejorando la economía del último actor, que en este caso son los transportistas, y también mejorando la calidad de vida, la salud pública, entre otros beneficios que son bastante significativos para el gobierno federal. Procesos. Es súper importante siempre estar adaptarse constantemente a los tiempos políticos, ya que eso también es uno de los retos importantes fue uno de los retos más importantes para la NAMA, ya que hubo muchísimos cambios de gobierno internamente. Entonces, era de nuevo empezar con todo el proyecto para poderle dar continuidad y empuje adelante. Tener un enfoque de los mecanismos de sostenibilidad en los procesos es muy importante, ya que le da esa visión como integral y no nada más de mitigación, sino también cómo apoyar el sector, las otras carencias que tiene el sector o otros problemas que podamos llevar a la par, y no solamente irnos por la parte de mitigación. Y el aprendizaje y la innovación. Durante todo este tiempo, el desarrollo de capacidades fue fundamental dentro del grupo de trabajo, ya que contribuíamos con herramientas
para los tomadores de decisión en este aspecto. Entonces, ese tema también es bastante importante y tener siempre un enfoque tecnológico de acuerdo al contexto sectorial. Es decir, qué es lo que ya existe y a través de qué ya se puede trabajar y echar mano. Y bueno, las lecciones aprendidas en particular, Manuel ya las comentó en específico. Creo que son bastante importantes. Estas son muy importantes a considerar en el futuro también para la implementación de la NAMA. Esto sería todo por nosotros. Les agradecemos muchísimo su participación y por habernos escuchado. En un momento más, pues vamos a responder sus preguntas. Aquí les dejamos nuestros contactos y si quieren tener más información de la NAMA y lo que se ha estado desarrollando, lo pueden visitar en la liga de abajo. Gracias. Muchas gracias, Karen. Por favor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se decidió vincular las acciones de eficiencia energética, de chatarrización, de mejoras de combustible bajo la NAMA? ¿Cuál es el beneficio para estos proyectos a nivel individual de estar amparados bajo el paraguas de la NAMA? Trataré en principio de contestar la pregunta y después Karen pues, probablemente la complementará. La NAMA de Autotransporte Federal de Carga tenía o tiene tres visiones distintas, pero complementarias entre sí. Uno es mejorar la unidad, la flota vehicular. A través del programa de chatarrización y financiamiento esto se logra. Uno, se chatarriza las unidades viejas y número dos, se da financiamiento para esa renovación. Una vez que esté mejorada la unidad, la segunda parte es cómo hacerla más eficiente a la unidad, más eficiente desde el punto de vista energético. Entonces está todas las tecnologías que el programa de transporte ofrece para que las unidades fueran más eficientes energéticamente. Y por es importante saber cómo conduce su unidad. Eso unidades que utilizan un diésel. Entonces, cuatro puntos: la unidad más moderna, la unidad más eficiente, el conductor más responsable de su manejo y el combustible. Esos serían los 4 puntos que en mi opinión englobarían todo lo que es no sé, Karen, si quieres contar. Y bueno, para complementar, bueno, la relación que tiene la NAMA con la eficiencia energética pues es muy clara. Las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por la quema de combustible, en este caso de diésel y gasolina. La emisión de gasolina, pues vamos a las emisiones que se van a ir. Entonces, él se enfoca justamente en la eficiencia para las emisiones de GEIS.
Karen, no tenemos audio, estamos perdiendo el audio, no hemos podido escuchar la totalidad de la respuesta a la pregunta. ¿Quieren que se repita luego la respuesta en su totalidad? Por favor, Manuel, si podría escribirnos la respuesta en el chat para poder compartirla con todos los invitados, porque seguimos con una interferencia. Incluyó cuatro variables que eran complementarias. Eran complementarios. Primero está la renovación de la flota vehicular. La flota vehicular relacionada con los programas de chatarrización, y financiamiento para la adquisición de unidades nuevas y similares. Una vez que se tiene una unidad, hay que una mejor unidad. Una vez que se tiene una mejor unidad, hay que volverla más eficiente. Una vez que se tiene una mejor unidad, es más eficiente, ¿no? Volverla más eficiente con las tecnologías. Ok. Es conveniente. Es conveniente. Entonces, es conveniente. Volverla más eficiente con tecnologías. Un tercer punto. Hola, Marcela. Ya les estoy escuchando. ¿Ya se oye mejor? Sí, se oye mejor. Bueno, vuelvo a repetirla rápidamente. La llama incluyó cuatro variables que eran complementarias entre sí. Primero era mejorar la flota vehicular. Para este mejoramiento de flota vehicular eran los dos programas, uno de chatarrización, que como su nombre lo insinúa, desaparecía las unidades viejas, y otro de adquisición de unidades nuevas y seminuevas, que con eso se empezaba el ciclo de renovación de la flota vehicular. Una vez que hemos tenido esta unidad, esta flota más moderna, con menos años, era indispensable tenerla más eficiente, hacerla más eficiente con tecnologías de ahorro de combustible. Para esto el programa de transporte limpio tenía muchas sugerencias y las aplicó. Tenemos la unidad más nueva, tenemos la unidad más eficiente desde el punto de vista energético. Entonces ahora el tercer punto era mejorar la conducción. El conductor de la unidad tenía que mejorar su destreza, su profesionalización, para que gastara menos combustible a la hora de manejar la unidad. Y el cuarto pasa por el combustible, que es la actualización de la norma 044 aquí en México, que se refiere a los límites máximos que forzosamente pasa de una tecnología de
con uso de diésel a una migración de una tecnología con diésel de ultra bajo azufre. Entonces tenemos estas 4 variables que son, insisto, complementarias entre sí. Espero haber contestado la pregunta. Tengo otra pregunta, pero ¿cuál fue el punto de partida de esta NAMA? ¿Una política pública específica, un reglamento o un compromiso internacional? Y sumado a esto también tenemos la pregunta de Giovanni Melo, que nos dice, más allá de las acciones y formulación de la NAMA de carga, ¿existía o existe en México una política pública de Estado que le dé continuidad a este tipo de proyectos en el largo plazo, tendientes al mejoramiento sectorial, contribuyendo a la reducción de los gases de efecto invernadero y otros aspectos? Okay. El punto de partida, insisto, fueron los programas de chatarrización, por una parte, que se orientaban a renovar, a destruir la flota antigua. El programa para la compra o adquisición de unidades nuevas de financiamiento, que tenían estos 2 programas, estaban muy ligados entre sí, y que constituía o pretendía renovar o actualizar la flota vehicular, como dijimos en un principio, tenía 17 años de antigüedad. Este fue el punto de partida, y un punto también muy complementario entre sí fue unir a estos 2 programas con el programa de transporte limpio de la Semarnat, de la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire, para que una vez renovada la unidad pudiera tener acceso a mejores tecnologías para el ahorro de combustible. Entonces, ese en principio fue el punto de partida. La pretensión del punto de partida en ese entonces es incluir la variable de cambio climático en el programa de chatarrización y en el programa de renovación. El programa de chatarrización es muy amplio e incluye, en algún momento incluye el otorgamiento de licencias para los conductores, y estas licencias se otorgarían cuando pasen un curso técnico de conducción técnico-económica. Entonces, insisto, ese fue el punto de partida. ¿Existe un reglamento, un compromiso internacional? No existe un compromiso internacional. Realmente fue voluntad del Gobierno de México, fue voluntad del Gobierno de México hacer este tipo de acciones. No hay que olvidar que México es el segundo país después de Inglaterra que en el año 2012 publicó una Ley General de Cambio Climático. Entonces, creo yo que en ese sentido se encuentra a la vanguardia con los compromisos internacionales, pero por voluntad propia en un principio. Y a raíz de esa Ley General de Cambio Climático, cada 6 años, en un inicio, se inicia con el programa especial de cambio climático, donde todas las dependencias del gobierno federal tienen compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, después de la NAMA sí existe un compromiso interno por cada una de las dependencias de continuar esta política. No sé, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Un compromiso internacional? No, no existe un compromiso. ¿Qué posibilidad tiene esta NAMA de incluirse en la estrategia de la INDC de cara a la COP21? Bueno, México ya entregó sus INDC, creo que el primer país que lo hizo, y está negociando que si tiene éxito la COP21, que cada país que se incorpore a esta nueva visión, tenga también sus compromisos internacionales de sus INDC. Entonces, creo que no está concretamente incluido ahí específicamente, pero está dentro de los compromisos reducir sus niveles de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Manuel. Teníamos si nos puede complementar la pregunta de Giovanni Mele.
si es que hay una política pública de Estado que le dé continuidad a este tipo de proyectos en el largo plazo. A través del programa especial de cambio climático hay una política, a ver, la Ley General de Cambio Climático señala que todas las dependencias del gobierno federal, todos los estados que incluye la República y todos los municipios tienen que tener ya incorporadas unas políticas de mitigación y adaptación dentro de sus planes sectoriales o planes municipales. Es decir, sí están vinculadas y forzosamente se tienen que vincular al programa mayor, que en nuestro caso es el Programa Nacional de Desarrollo. Sí hay una política, la Estrategia Nacional de Cambio Climático establece esa política a mediano plazo. La Estrategia Nacional de Cambio Climático establece la política de mitigación y adaptación a 10 años. Y junto con la entrega de los INDC para la COP21, entonces México sí está comprometido para hacer acciones de mitigación Creo que pudiera con eso contestar la pregunta. No sé si se quiere más específico. Yo creo que está muy bien. Muchas gracias, Manuel. Creo que todas las preguntas han sido contestadas a satisfacción y les agradecemos mucho su presencia y les invitamos a asistir, por favor, el día de mañana a la continuación de este tema que me parece muy interesante y de un gran valor para replicarlo en toda la región. Si no existen más preguntas, podríamos dar por terminada la sesión del día de hoy. Gracias. A nombre de Karen Martínez y del mío propio, muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta luego.